Esto que tengo acá es pellets de madera. Es un combustible, al igual que lo es el carbón o el petróleo, pero este es un combustible sustentable. Si nosotros fabricáramos un motor que usara el pellet como combustible, un motor práctico que tuviera un rendimiento del 40%, algo totalmente alcanzable, como voy a ver en el video, este motor lo podríamos usar en un camión. Y en ese caso, ese camión gastaría 2 kilos de pellet para hacer exactamente lo mismo que hoy requiere un litro de petróleo. Es decir, tendríamos un camión sustentable, pero que además, desde el punto de vista económico, es rentable para el transportista o para otras actividades. En cambio, el camión eléctrico, con la ciencia, con la ingeniería de hoy, no es una alternativa rentable para un transportista, ni tampoco es algo útil en el transporte de carga. Sobre este motor a pellets de madera se trata este video. Durante 5 años, en una fábrica en Santiago de Chile, fui el ingeniero a cargo de la fabricación de los trineumáticos, que es el equipo que están viendo funcionar ahora. Los trineumáticos, al igual que otras maquinarias que se utilizan en la industria forestal, agrícola o minera, utilizan una transmisión hidráulica. Es decir, poseen un motor de combustión interna, un motor diésel que quema petróleo, que mueve una bomba que genera un flujo de aceite que sirve para mover motores y cilindros hidráulicos. Y son estos motores y estos cilindros los que permiten que estas máquinas realicen todos los movimientos que ustedes les ven hacer. En estas máquinas no hay transmisión mecánica, no hay caja de cambios, no hay homocinéticas, no hay cardán, no hay nada de eso. Todos los movimientos de estas máquinas se consiguen gracias a un flujo de aceite, incluido el movimiento de las ruedas, que se hace gracias a motores hidráulicos que giran gracias al flujo de aceite. Y es a partir de este hecho, que las ruedas giran gracias a un flujo de aceite, que quiero plantearles una alternativa sustentable para el transporte. Como ingeniero que ha trabajado gran parte de su vida en sistemas hidráulicos, que ha diseñado y construido maquinaria hidráulica además de los trineumáticos, les quiero plantear que hoy, en el siglo XXI, nosotros podemos fabricar un camión, un vehículo de carga, un vehículo de transporte, que utilizando una transmisión hidráulica no use el motor de combustión interna que quema petróleo, sino que utilice un motor de vapor que queme biomasa. Específicamente el pellet de madera, para que el funcionamiento sea automático. Y fíjense bien que estoy hablando de un motor de vapor con transmisión hidráulica. Es algo completamente diferente a cualquier cosa que ustedes conozcan. Es un invento, es una innovación, es algo que no se podría haber hecho en el siglo XX porque la idea ni siquiera existía. Y es algo completamente diferente al antiguo motor de vapor, que usaba una transmisión mecánica. Si ustedes se fijan, esta máquina funciona con el antiguo motor de vapor y hay un cilindro que oscila con la fuerza del vapor. Pues bien, este cilindro está unido mediante piezas mecanizadas, un sistema mecánico, a un eje y lo hace girar. Y era este eje el que se usaba para mover locomotoras, barcos, generadores eléctricos, tornos, telares. Cualquier máquina que ustedes imaginen se puede mover con el antiguo motor de vapor, pero en ese caso la transmisión es mecánica. Y yo estoy hablando de una transmisión hidráulica de la potencia. Algo completamente diferente y que, como veremos en el video, permite aplicaciones que habrían sido imposibles con los antiguos sistemas mecánicos. Incluso, este motor de vapor con transmisión hidráulica permite aplicaciones que son más parecidas al uso que hoy día damos a los motores eléctricos que el uso que se daba a los antiguos motores de vapor. Es decir, es realmente algo diferente. Mi nombre es Ernesto Gutlaff, soy ingeniero civil mecánico, soy de Chile, y de acuerdo a esta patente concedida en mi país el año 2020, soy el inventor del motor de vapor con transmisión hidráulica. Si les interesan las máquinas, si les interesan los motores, si quieren conocer un nuevo principio de funcionamiento para motores, este es el video que tienen que ver. Este es un video que trata sobre un motor de vapor con transmisión hidráulica que quema biomasa. Por lo tanto, sería lógico suponer que voy a partir explicando cómo funciona este motor. Pero me he dado cuenta que eso no sirve. Porque resulta que cuando yo hablo de vapor y biomasa, estoy hablando de una forma sustentable de producir energía. Estoy hablando de una energía renovable. Y eso va contra los paradigmas de esta época. Porque hoy, cuando se habla de energía renovable, todo es eléctrico. Los paneles fotovoltaicos, los aerogeneradores, las baterías, los autos eléctricos, el hidrógeno. Todo tiene que ver con la electricidad. Da la impresión que en 250 años de historia no hemos inventado ninguna forma de producir energía mecánica sin usar combustibles fósiles o energía eléctrica. Y por lo tanto, cuando yo digo que una forma sustentable de producir energía es vapor y biomasa, voy contra esos paradigmas. Voy contra eso que ustedes escuchan cada día.
Por lo tanto, yo necesito dar explicaciones, argumentos, buscar algo de historia, meterme en la ingeniería, para que se entienda que esta alternativa, vapor y biomasa, es realmente una alternativa válida y en muchos aspectos es superior a las energías renovables que hoy día nos ofrece. Por eso, este es un video largo. Y tratando de hacer eso que se llama mantener la audiencia, decidí que en esta primera parte del video voy a hacer un pequeño resumen de lo que voy a tratar en él. Así que lo primero que tengo que decirles es que este video tiene 5 capítulos. Y lo que voy a hacer ahora es dar una pequeña descripción de cada uno de ellos. En el primer capítulo voy a hablar de las ventajas y características que tendría un camión que utilizara un motor de vapor con transmisión hidráulica. Claro, en algún momento voy a explicar cómo funciona, pero para mí es importante que ustedes vean las posibilidades que tiene un camión de este tipo, porque tiene aplicaciones y usos que no están normalmente asociadas a los camiones. Y por lo tanto yo espero que al ver toda esta gama de posibilidades sustentables que entrega el camión, les interese conocer cómo funciona. En el segundo capítulo voy a hablar del vapor, porque yo soy un defensor del vapor como una forma sustentable de producir energía, y eso me ha permitido darme cuenta que hay personas que piensan que el vapor es algo obsoleto, algo que dejamos de usar. Y por lo tanto tengo que gastar unos minutos en explicar lo importante que es el vapor en la era industrial, que lo ha sido y lo será. Para que se hagan una idea de lo importante que es el vapor, les puedo decir que si nosotros como sociedad dejásemos de producir vapor el día de mañana, todo lo que conocemos colapsaría en poco tiempo y las ciudades se volverían inviables. Así de importante es el vapor incluso hoy día. En el tercer capítulo voy a explicar cómo funciona el motor de vapor con transmisión hidráulica. Y es una explicación breve porque el motor es bastante sencillo, pero eso me obliga a explicar que esa sencillez es la gran fortaleza del motor y que esa sencillez igual está asociada a inventos y a ideas nuevas. En el cuarto capítulo les voy a mostrar los prototipos que he podido fabricar en relación al motor de vapor con transmisión hidráulica. Y para mí es importante que vean un equipo físico porque este equipo permite mostrar con elementos cómo transformamos la energía del vapor en energía mecánica mediante un sistema hidráulico. Y lo importante de ver un equipo funcionando es que se aprecie que ese mismo equipo, ese mismo principio de funcionamiento permite usar la energía del viento, de las olas, de las caídas de agua, de los cursos de agua, incluso de las explosiones de combustible. Es decir, a partir de un prototipo les quiero plantear que esto no es solamente un motor de vapor, sino que es un nuevo principio de funcionamiento para motores que nos permite transformar la mayoría de las energías renovables que el planeta nos ofrece en energía mecánica. Directamente energía mecánica. No estamos hablando de producir electricidad para producir energía mecánica. Directamente usamos la energía del viento, de las olas, del agua para producir energía mecánica. En el quinto capítulo los quiero invitar a subirse a la cabina de un camión que funciona con vapor. Un camión que fue construido hace 100 años. Quiero que vean cómo se maneja, cómo se alimenta el combustible. Y quiero y espero que al final de ver este recorrido se pregunten, al igual que me pregunté yo, por qué nadie ha traído ese camión al siglo XXI. Un camión bastante sencillo de fabricar que hoy, si quemara biomasa, sería un camión sustentable. Y a partir de esa idea de que ese camión sería sustentable hoy, espero que entiendan que mi planteamiento es traer ese camión al siglo XXI, aprovechando todas las ventajas técnicas que hemos desarrollado en 100 años y los inventos adicionales que yo he desarrollado. Entre ellos, no solo está el motor de vapor con transmisión hidráulica, que nos permitiría cambiar la forma de funcionamiento de ese camión, sino que también hay una caldera y un sistema de alimentación de pellet. Estas tres cosas me van a permitir hablar de una planta motriz, y cuando les explique lo que es una planta motriz para un motor de vapor, ahí podré dar por terminado este video. En estos 5 capítulos voy a tratar de explicar y convencerlos de que tengo la capacidad técnica de construir un camión que funcione con un motor de vapor con transmisión hidráulica que queme biomasa. Es más, un camión de estas características, contando con los recursos y la ayuda necesaria, se puede construir en un año. Es decir, en un año nosotros podemos tener un camión en la carretera transportando mercadería y usando como combustible el pellet de madera. Y esto es posible porque el camión se basa en ideas nuevas, pero la tecnología, los equipamientos son cosas que se usan por décadas en la industria. Es decir, gran parte de los componentes de este camión se pueden comprar, ya existen, y eso permite hacer muy rápido su desarrollo. Y por lo tanto, en realidad lo que estoy haciendo con este video es plantear que busco el financiamiento para construir este camión. Y fíjense bien que no estoy hablando de construir este camión simplemente porque es algo bueno para el medio ambiente, porque usa un combustible sustentable.
No, este es un camión, un desarrollo que puede ser un muy buen negocio, pues está asociado a patentes de invención, que también lo voy a explicar durante el video. Imagínense ustedes lo que es tener la patente de invención de un motor que es la alternativa sustentable al motor diésel. Así que este es un video largo, porque fíjense ustedes que no solo tengo que explicar un nuevo tipo de motor, sino tengo que explicar y respaldar que tengo la capacidad técnica de construirlo. Así que durante el video voy a hacer afirmaciones muy fuertes o muy novedosas que probablemente les pueden causar dudas. Pero les puedo asegurar algo, en este video yo no miento. Cada una de las cosas que voy a decir, por sorprendentes, novedosas que les parezcan, todas tienen un respaldo, ya sea desde la ingeniería, desde la academia, desde la termodinámica, desde la técnica, incluso desde la historia y la cultura. Todo tiene un respaldo. Claro, no me puedo detener para dar el respaldo de cada cosa que diga, pero ahí está. Por lo tanto, si algo les causa demasiada duda o piensan realmente que no es posible, los invito a hacer la objeción, el comentario o la pregunta en la zona de comentarios. Y les puedo asegurar que les voy a responder. Y digo expresamente esto, les puedo asegurar que les voy a responder no por un tema de soberbia, sino que simplemente este tema ha sido parte de mi vida por muchos años y ya me he enfrentado a muchas preguntas. Y por lo tanto creo tener la respuesta a las que ustedes puedan plantearme. Porque sepan ustedes que el mayor cuestionador de las cosas que yo mismo me planteo soy yo mismo. Yo soy mi mayor crítico. Y en ese caso la ingeniería viene en mi apoyo, porque la ingeniería te permite hacer cálculos, análisis, comparaciones, te permite revisar bases de datos y compararla con valores que tú mismo calculas. Y eso permite que la ingeniería te dé certeza. Y son esas certezas que he obtenido gracias a esfuerzo de mucho tiempo las que estoy transmitiendo en este video. Por lo tanto, los invito a verlos de buena fe. Aquí no hay nada que no tenga un respaldo. Todo lo que voy a decir nace de la ingeniería. Todo tiene un motivo y una razón. Y espero que se entienda y se vea eso. Y a pesar de lo extenso que es este video, hay algo que quería decir y no supe dónde incluirlo. Así que quiero comentarles algo ahora y tiene que ver con la motivación para que sigan viendo este video. Resulta que yo hablo de un motor de vapor con transmisión hidráulica que quema biomasa. Y este motor de vapor es un motor de baja tecnología. Se fabrica fundamentalmente a partir de los metales. Fierro, por lo tanto acero, cobre, aluminio. Y una particularidad de los metales es que los metales son realmente sustentables. Tú puedes usar un metal, lo gastas y después se funde y puede ser usado nuevamente exactamente en lo mismo. Y por otro lado, la biomasa es un combustible sustentable. Por lo tanto, si nosotros hablamos de este motor funcionando hoy día, podemos plantearnos que este motor va a seguir funcionando dentro de 1000 años. Lo podemos seguir usando dentro de 1000 años. Claro, hablar de un plazo de 1000 años es como ridículo, se puede prestar a bromas. ¿A quién le importa lo que va a pasar dentro de 1000 años? Pero fíjense ustedes que estamos hablando de energías renovables, de sustentabilidad, estamos hablando de la matriz energética del futuro. Y por lo tanto, si tú estás planteando una solución dentro de ese escenario, lo mínimo que puedes hacer es ver qué pasa con tu solución en un plazo de 100 o de 1000 años. Hacer un experimento mental, un análisis teórico, para ver cómo se desenvuelve tu solución en un periodo largo de tiempo. Y esa es mi mayor crítica a las energías renovables que hoy día nos ofrecen, porque ellas dependen de seguir sacando cosas de la tierra y de los combustibles fósiles. Pareciese ser que no hemos aprendido nada de lo que estamos viviendo. Cuando tú sacas algo de la tierra se acaba. El litio y el cuarzo pueden durar 20 o 40 años en un equipo, pero sufren transformaciones químicas que impiden su reutilización con un costo energético que lo valide. Por lo tanto, en estricto rigor, el petróleo, el litio y el cuarzo son igual de sustentables. Claro, el petróleo se acaba en una llamarada y el litio y el cuarzo pueden durar 40 años, pero son igual de sustentables si piensas en un periodo largo de tiempo. Y por otro lado, estas energías renovables, esta electricidad de sol y viento, necesita de los combustibles fósiles para sacar esas cosas de la tierra, para trasladarlas, transformarlas, para fabricar los componentes, para hacer las instalaciones, para llevar las cosas o subirlas o moverlas. Para todos esos trabajos requieren de los combustibles fósiles. Por lo tanto, estas energías renovables, esta electricidad de sol y viento, no se puede plantear en un horizonte que ni siquiera sea más allá de lo que duren los combustibles fósiles. Por lo tanto, tú no puedes plantear como solución a un problema algo que depende de la existencia del problema. Y esa es mi crítica a las energías renovables que hoy día nos ofrecen.
Claro, ellos pueden decir que la tecnología va a venir en su ayuda y estas cosas que hoy día no tienen solución, se van a solucionar. Pero eso es seguir haciendo una apuesta a cosas que tú no puedes manejar. Por lo tanto, cuando yo hablo de vapor y biomasa, entiendo todos los problemas, todas las limitaciones, todas las objeciones que se pueden plantear. Pero si no aprendemos a usar en forma sustentable el vapor y la biomasa, llegará un momento en que no tendremos energía mecánica de libre disposición. Y eso será el fin de la era industrial. En este capítulo voy a hablar de las características y ventajas que tendría un camión que funcionara con un motor de vapor con transmisión hidráulica que queme biomasa. Más adelante voy a explicar cómo funciona este camión, pero en este capítulo me interesa que aprecien las cualidades que tiene un camión que funciona con una tecnología tan diferente a cualquiera que hemos usado hasta ahora. Para que quede claro que el vapor puede mover camiones, quiero que vean que ya lo hizo. Así que a lo largo del video voy a mostrar imágenes de camiones que funcionaban con vapor, que se construyeron entre el año 1900 y el año 1935, y que siguen funcionando, incluso con muchos componentes originales, porque la mecánica de estos motores es muy sencilla y fácil de entender, por tanto son los mismos dueños los que reparan y los mantienen funcionando. Estos camiones de hace 100 años son pequeños, con capacidades de 6 y 8 toneladas, y no son muy rápidos, pero en su época eran grandes y veloces, y por tanto no corresponde compararlos con la potencia de los camiones de hoy. Pero lo que quiero dejar en claro con todo esto es que los camiones que funcionaban con vapor existieron. Y lo que yo estoy planteando es que habría que traerlos al siglo XXI, aprovechando todas las mejoras tecnológicas que hemos desarrollado durante 100 años. Mejores materiales para trabajar con vapor y agua, mejores sellos estancos, procesos de fabricación, incluso el hecho de usar computación para optimizar los procesos. Todo eso permitiría que ese camión que funcionaba con vapor tuviera hoy un mejor rendimiento. Pero además de eso, estoy planteando cambiar básicamente el motor, pasar de una transmisión mecánica a una transmisión hidráulica, e incluso quiero agregar un par de inventos patentados que voy a comentar al final. Todo eso redunda en un nuevo tipo de camión que funcione con vapor. Hay un tema que no voy a tratar en este video, que es el hecho que cuando se quema biomasa no se está calentando el planeta, ni se está destruyendo el medio ambiente que permite nuestra existencia. Porque espero que las personas que estén viendo este video lo comprendan y sepan que no se debe confundir el carbono que sacamos de los combustibles fósiles que lleva almacenados cientos de millones de años con el carbono que para bien o para mal ya está en el aire o en la biomasa, que ya está aquí. Y en ese caso da lo mismo si el carbono lleva 10.000 años en la atmósfera o llegó ayer. Por eso, si el carbono ya está incorporado en la biomasa, da lo mismo si se quema o se usa como combustible, se considera neutro en carbono. Y en ese caso particular de un combustible neutro en carbono, la norma Euro 7, la norma más restrictiva que hemos desarrollado para emisiones en vehículos, dice que si se desarrolla un vehículo o un motor que utilice un combustible neutro en carbono, la norma debe modificarse para poder permitir su homologación. Por lo tanto, si nosotros desarrollamos un camión con transmisión hidráulica que queme peles de madera, la norma Euro 7 debe modificarse para permitir su homologación. La transmisión hidráulica del camión tiene ventajas que son propias de la transmisión hidráulica y que no dependen del motor que la mueva, y están probadas y se usan. Eso sí, el vapor permite utilizar mejor una transmisión hidráulica. La primera ventaja es que el camión puede tener todas las ruedas motrices que queramos. Basta para eso colocar un motor hidráulico en la rueda que se desea mover y luego unir todos los motores con mangueras y un circuito hidráulico. Incluso podríamos colocar ruedas motrices en un acoplado unido al camión. Obviamente, si tenemos energía hidráulica, el camión tendrá dirección hidráulica. Y como la hidráulica nos permite mezclar motores de diferentes potencias, podemos usar un motor hidráulico para mover un generador eléctrico de forma de tener electricidad, para luces y todo tipo de accesorios, incluido un computador que permita controlar y optimizar el funcionamiento del camión. Otra ventaja adicional que está probada y que hay estudios para eso es el frenado regenerativo hidráulico, que es más eficiente que el frenado eléctrico porque puede absorber potencias de frenado sin limitaciones de potencia. En los sistemas eléctricos, si se producen altas corrientes por la intensidad del frenado, estas corrientes no pueden almacenarse en la batería. Con hidráulica podemos decir que se pueden recuperar todas las energías de frenado.
Para recuperar la energía de frenado se usa que los motores que impulsan las ruedas se conviertan en bombas hidráulicas cuando las ruedas frenan, y el caudal generado se almacena en unos acumuladores hidráulicos que nos permiten usar esa energía acumulada cuando lo deseemos. Por ejemplo, el camión se detiene en un semáforo o por condiciones de tránsito y la energía recuperada al frenar se usa para la aceleración inicial cuando vuelve a partir. Incluso los acumuladores se pueden llenar con el camión detenido, pero con el motor funcionando. El frenado regenerativo permite tener un motor de vapor con potencia constante y las aceleraciones se hacen con energía recuperada. Esto permite calcular el consumo del motor en función de las horas de funcionamiento y podemos tener siempre una potencia constante cuando el camión está en tránsito. Otra ventaja es que el camión es una fuente de energía hidráulica, es una central hidráulica que funciona quemando biomasa y por lo tanto puede entregar la energía para hacer funcionar motores y cilindros hidráulicos. Por ejemplo, el camión puede ser conectado a un generador eléctrico que funciona con un motor hidráulico y producir electricidad. Pero imagínense algo que sí es un cambio energético. Imagínense un pequeño agricultor que usa su camión para mover una pequeña planta de pellet y es él mismo el que fabrica el combustible que usa, con biomasa que él mismo produce. Eso sí sería economía circular o independencia energética. Una última ventaja del camión con el nuevo motor, que no es propia de los sistemas hidráulicos porque también está en la categoría de cosas que yo he inventado, es que con la transmisión hidráulica podemos mover compresores para sistemas de refrigeración. Podemos generar frío o mover un sistema de aire acondicionado o una bomba de calor directamente con la energía hidráulica. El camión puede tener una caja refrigerada para llevar productos que requieran transporte en frío. Pero entiéndase que se usa directamente la energía hidráulica, no se usan motores eléctricos y al evitar las transformaciones a electricidad el proceso se hace más eficiente. Abajo en los comentarios hay un link a un video para entender cómo con hidráulica se puede producir frío. Ahora, volviendo al camión en sí, podemos decir que el camión con el nuevo motor es una alternativa al camión con el motor diésel. Y si damos un paso más allá, podemos decir que el nuevo motor con transmisión hidráulica que quema biomasa es una alternativa al motor de combustión interna que quema petróleo. Es decir, es una alternativa al motor diésel. Con el nuevo motor podemos hacer las mismas cosas, podemos mover camiones, mover barcos, generar electricidad o mover todo tipo de maquinaria. Pero entiéndase bien, jamás he planteado, jamás he soñado, jamás he pensado que con el nuevo motor podamos desarrollar la misma cantidad de energía que desarrollamos hoy con los motores diésel. Jamás he pensado que con biomasa podamos producir la misma cantidad de energía que producimos hoy día con combustibles fósiles. Eso está fuera de cualquier discusión. Lo que yo simplemente planteo es que el nuevo motor permite hacer las mismas cosas que hacemos con el motor diésel. Nada más. Cuando hablo de un motor a vapor y biomasa, mucha gente contesta diciendo que la biomasa no alcanza y lo dicen como si dictaran cátedra y dieran por cerrado el tema. Y algo que ellos no entienden y pareciera que no se entiende mucho es que no hay nada en nuestra ciencia, no hay nada en nuestra tecnología que permita reemplazar el gasto energético que hacemos con los combustibles fósiles. Es una cantidad de energía tan absurda que no tenemos forma de mantener ese gasto energético cuando no tengamos combustibles fósiles. Así que plantear que la biomasa no alcanza no tiene ningún sentido, nada va a alcanzar. Lo que yo estoy planteando es simplemente poder hacer lo mismo, pero en otra escala. Pero con biomasa y este nuevo motor podremos seguir teniendo energía eléctrica, agua en las tuberías, tratamiento de las aguas servidas, agua desalada, refrigeración de los alimentos, transporte. Podemos seguir haciendo lo mismo, pero a otra escala. En otros videos que he subido a mi canal, hablo que la biomasa la podemos modificar genéticamente para que tenga alta densidad energética, consuma poca agua y pueda crecer en aire, mar y tierra. Pero nunca he planteado que la energía mecánica que se pueda generar con biomasa pueda acercarse a la que hoy gastamos. Pero eso sí, es más energía mecánica que la que puede producirse con la electricidad del sol y el viento, y el usuario decide cuándo la genera. Así que el nuevo motor de vapor es una alternativa sustentable al motor diésel y nada más. Pero no los voy a engañar, sigue siendo un motor de vapor. Lo podemos modernizar y hacerlo mucho mejor que el antiguo motor de vapor, pero se demora en prender y hay que limpiar la ceniza. Pero en el capítulo siguiente del video voy a hablar del vapor y el motor de vapor,
y les voy a asegurar que en la realidad no tenemos muchas alternativas. En rigor, y lo digo completamente en serio, lo que yo estoy tratando de fabricar es lo que espero se llame el motor de vapor del siglo XXI y sea considerado un motor sustentable, porque aunque está pensado para usar biomasa, también es un motor sencillo, eficiente y práctico usando la energía solar, como lo explico en otros videos de mi canal. Pero también es un motor que utiliza bien la geotermia, por lo tanto es un motor que permite usar muchas fuentes de calor. Pero al final y al cabo es un motor de vapor. Y hay muchas personas que piensan que el motor de vapor y el vapor son cosas obsoletas, cosas que dejamos de usar porque simplemente todo lo que hoy día tenemos es mucho mejor. Y por lo tanto quiero explicar dos cosas. Primero, quiero explicar lo fundamental que ha sido el vapor en la era industrial y lo fundamental que es el vapor en esta época. Y segundo, quiero explicar por qué dejamos de usar el motor de vapor. Resulta que el vapor es la única constante que hemos tenido en nuestra era industrial. Durante 250 años, el vapor ha sido la base para construir los desarrollos que hoy día tenemos. Durante más de 100 años, todo lo que hoy día asociamos a motores de combustión interna o motores eléctricos se hacía con motores de vapor, pues no había otro motor eficiente en el mundo en esa época. Las máquinas, el transporte, las locomotoras, el Titanic, la Torre Eiffel se hicieron con motores de vapor. La producción de las fábricas, la ropa, los cigarros, el hielo, todo se hacía en fábricas que funcionaban con motores de vapor. Incluso el Ford T, el primer automóvil fabricado en serie, se hacía en fábricas que funcionaban con motores de vapor. Pero a principios del siglo XX empezamos a dejar de usar los motores de vapor y para poder reemplazarlos hubo que inventar dos soluciones. Una solución para el transporte, que fue el motor de combustión interna, y otra solución para seguir moviendo las fábricas, que fue el trabajo conjunto de las turbinas de vapor y los motores eléctricos. Y lo que no se entiende y ha provocado muy malas decisiones es que los motores eléctricos no sirven para mover la industria si no existen las turbinas de vapor. Esta dualidad, que no puede ser separada, es algo que mucha gente no ve, no entiende ni visualiza. Pero los motores eléctricos no sirven absolutamente para nada en lo que es producción industrial si no tenemos turbinas de vapor. Y es importante tener claro este concepto, porque al no tenerlo claro se toma la electricidad como una fuente de energía, pero si se entiende bien el proceso, la electricidad y el motor eléctrico son las formas que tenemos para llevar la fuerza del vapor hasta la fábrica. Durante el siglo XX, el 90% de la electricidad del planeta se produjo con vapor quemando combustibles fósiles. Y hoy día, que nos hablan de energías renovables y que se están gastando tantos recursos en hacer los cambios, el 75% de la electricidad del mundo se obtiene del vapor, ya sea quemando combustibles fósiles o con energía nuclear. La electricidad de sol y viento, que llaman energías renovables, es una parte mínima de la matriz energética del planeta, que puede servir para prender los celulares, prender las luces LED, cargar los automóviles, prender las pantallas y poco más. Pero si queremos energía para mover la fábrica, necesitamos potencia y continuidad. Y para eso se necesita la energía del vapor. Si queremos producir alimentos, si queremos producir la ropa que vestimos, si queremos producir los bienes de consumo, necesitamos la potencia del vapor. Por lo tanto, hay que tener claro que el vapor es fundamental en la era industrial. Y lo ha sido así durante 250 años. Eso no es discutible, es simplemente ver la historia. El vapor es la forma más sencilla, económica, eficiente y práctica de producir energía mecánica. No hay nada en nuestra tecnología, no hay nada en nuestras ciencias básicas que permita ni siquiera remotamente alcanzar la sencillez y eficiencia del vapor en la producción de energía mecánica. Y cuando hablo de energía mecánica me refiero a mover las máquinas, las empresas, las ciudades y producir electricidad. Para eso usamos el vapor. El vapor es tan fundamental que les puedo decir con absoluta certeza que si el mundo dejase de producir vapor el día de mañana, nuestra sociedad desaparecería en poco tiempo. Todas esas cosas que consideramos derechos desaparecerían y las ciudades se volverían inviables en pocos días. Incluso cuando se acabara el combustible en los estanques, los vehículos dejarían de funcionar. Durante 250 años, la única constante ha sido el vapor. Durante 250 años de era industrial, no ha habido un solo día en que el vapor no moviera el mundo.
Por lo tanto, para mí es inentendible, inexplicable, no tiene explicación que hoy día se hable de una matriz energética del futuro, se hable de sustentabilidad, incluso se hable simplemente de futuro, sin considerar la participación del vapor. No existe un día en que haya habido una sociedad industrial en que el vapor no haya sido la base fundamental de ella. Por lo tanto, para mí no tiene sentido pensar en el futuro sin considerar la participación del vapor. La turbina de vapor es por definición un motor de vapor, así que en realidad nunca hemos dejado de usar motores de vapor, pero es innegable que en los vehículos, en los medios de transporte, lo reemplazamos por el motor de combustión interna. Pero el motor de vapor, a pesar que fue reemplazado, no era un mal motor, por algo reinó por 150 años. Era un motor sencillo, eficiente, práctico, de muy buena vida útil, que podía utilizar muchos combustibles y que en rendimiento competía con el motor de combustión cuando fue reemplazado. Obviamente, el motor de vapor tiene desventajas frente al motor de combustión interna. Es un motor más sucio por el tema de la ceniza. Es más lento para partir, porque debe calentar el agua, producir vapor, elevar la presión del vapor. Es más pesado, pero todo eso era aceptable en algunas aplicaciones. Pero donde no hubo competencia posible fue en el hecho de que el motor de combustión interna usa el petróleo de manera más eficiente que el motor de vapor. El petróleo es un maravilloso y formidable combustible. Es un líquido de alta densidad energética, lo cual nos permite transportar en un envase muy sencillo una gran cantidad de energía. Estamos tan acostumbrados a eso que no visualizamos el poder de llevar tanta energía de una forma tan práctica y cómoda. Además, el petróleo, por ser líquido, puede transportarse por tubería y puede impulsarse con bombas. Se le puede elevar la presión y permite dosificar el combustible de forma de controlar la potencia del motor. Y fue el uso del petróleo el que hizo la diferencia fundamental y provocó el triunfo del motor de combustión interna sobre el motor de vapor, pero se olvida que el motor a petróleo no solo venció al motor de vapor, también venció al motor eléctrico. Y noten lo que acabo de decir, hace 100 años el motor de combustión interna venció al motor de vapor, pero también venció al motor eléctrico. Y hoy día, 100 años después, tratan de actualizar el vehículo eléctrico y se olvidan completamente del motor de vapor. Pero lo importante es que el petróleo es un maravilloso combustible, y eso hace que el motor de combustión interna que quema petróleo, es decir, el motor diésel, sea el motor más usado en el mundo. Pero por si no han visto noticias en los últimos 20 años, les aviso que el petróleo se está acabando y además, con los combustibles fósiles estamos destruyendo el medio ambiente que permite nuestra existencia. Por lo tanto, por las buenas o por las malas, antes o después, deberemos dejar de usar el petróleo y los combustibles fósiles. Y para dejar de usar el petróleo, yo planteo como alternativa al motor diésel y su combustible líquido, que es el petróleo, al motor de vapor con un combustible sólido, que es la biomasa. Pero por otro lado, están los que no quieren renunciar a las ventajas de un combustible líquido y ofrecen alternativas para producir combustibles que nos permitan seguir usando los motores de combustión interna. Entre estos productos, de los que me gustaría hablar pero no lo haré, están los biocombustibles, los biogases, producir combustibles a partir de desechos plásticos y otros. Incluso están los que plantean usar la electricidad para producir hidrógeno y después producir un combustible. Todas estas alternativas tienen problemas, sea porque usan comida o por el costo energético. Obvio que la biomasa también tiene problemas, pero para tener biomasa solo se debe plantar un árbol y esperar. En cambio, las otras alternativas siguen requiriendo de combustibles fósiles y la mayoría requiere más energía que la que finalmente produce. Sinceramente no trato de ser negativo, es un tema de energía, de entropía, de termodinámica. Buscar una alternativa al maravilloso petróleo que se demoró cientos de millones de años en producirse es algo que quizás no podemos producir nosotros. Como resumen, el petróleo es un combustible maravilloso y obviamente en todo el mundo seguirán buscando alternativas para poder seguir usando el motor diésel. Yo humildemente planteo que usemos el motor de vapor quemando biomasa. Entiendo que esta alternativa tiene muchos problemas y los comentaré más adelante, pero hay que entender que el mundo que el maravilloso petróleo nos mostró está llegando a su fin y nada será igual. Y de entre todas las alternativas les puedo asegurar que el vapor y la biomasa es de lo mejor y es para siempre, algo que la electricidad de sol y viento ni siquiera se atreve a soñar.
Ahora voy a explicar cómo funciona el motor de vapor con transmisión hidráulica. Y para eso es importante entender que en una transmisión hidráulica, la bomba hidráulica es el corazón del sistema. Es la bomba la que genera el flujo de aceite que sirve para mover motores y cilindros hidráulicos. Pero esta bomba nosotros la podemos hacer funcionar con cualquier tipo de motor. La podemos hacer funcionar con un motor eléctrico, un motor diésel, incluso con el antiguo motor de vapor. Si nosotros tenemos la bomba funcionando, que genere un flujo de aceite con caudal y presión, ya tenemos todos los problemas solucionados. Podemos usar ese caudal para mover cualquier tipo de maquinaria, incluido el movimiento de un camión. Ahora, si entienden que la bomba es el corazón del sistema, permítanme presentarles un tipo especial de bomba, la bomba hidráulica de pistón. Esta bomba que están viendo funcionar es una bomba hidráulica de pistón. Es una bomba comercial y lo que están viendo es la publicidad del fabricante. El principio de funcionamiento de esta bomba es el mismo que utilizan las bombas que se usan para sacar agua de los pozos. Esta bomba de agua tiene una carrera en que la bomba se llena por succión con agua del pozo y luego tiene la carrera de vuelta en que el agua extraída es enviada fuera de la bomba. Esta bomba de pistón comercial hace lo mismo. En una carrera toma aceite desde un estanque y en la carrera de vuelta impulsa el aceite hacia el circuito de trabajo en donde puede mover motores o cilindros hidráulicos o realizar cualquier otra tarea que requiera aceite a presión. No voy a dar más detalles de cómo funciona esta bomba, pero hay válvulas que controlan el flujo de aceite para que haga lo que yo he dicho. En la animación se ve que hay un eje que gira, que es el eje del motor que está accionando la bomba, y hay un sistema de biela y manivela que transforma ese movimiento de giro en un movimiento de oscilación. En la bomba de agua es la mano la que produce la fuerza para obtener el movimiento de oscilación del pistón. Y es la bomba de pistón que están viendo la que nos permite introducir el vapor para generar un flujo de aceite hidráulico a presión. Si recuerdan, hace algunos minutos vimos una máquina que funcionaba con un motor de vapor y tenía un cilindro que oscilaba con la fuerza del vapor. Pues bien, el invento, la innovación, lo que no era posible de hacer en el siglo XX porque la idea ni siquiera existía, es tomar este cilindro que oscila con la fuerza del vapor y unirlo mecánicamente a la bomba hidráulica de pistón de forma de tener una bomba hidráulica de pistón que funciona directamente con la energía del vapor. En este nuevo sistema, en este invento, no se usa para mover la bomba de pistón el sistema de biela y manivela, ni el movimiento de la mano. Es simplemente el uso directo de la fuerza del vapor y eso es todo. Espero que más de una persona, al ver que la innovación es mover la bomba de pistón con un cilindro que funciona impulsado por el vapor, se haya sentido desilusionado. Porque es algo realmente simple, pero les puedo asegurar con un 100% de certeza que esto es un invento. Porque usar un cilindro que oscila con la fuerza del vapor para mover una bomba hidráulica de pistón que genera un flujo que estabilizado sirve para mover un motor hidráulico es lo que yo reivindico en la patente que me fue concedida en Chile el año 2020. Chile puede ser un pequeño país, pero en temas de patentes, una patente chilena tiene el mismo valor que una concedida en cualquier otro lugar del mundo. Y así lo estipulan los tratados y bases de datos comunes, y significa que nadie antes lo había hecho. Y aunque estoy de acuerdo que es una idea muy simple, en todo reglamento de patentes se dice expresamente que no porque algo sea obvio y evidente después que te lo explican, deja de tener carácter inventivo. Es decir, aquí no aplica eso de general después de la batalla. La única forma de cuestionar el hecho que yo haya inventado el motor de vapor con transmisión hidráulica es que se demuestre que alguien usó este principio de funcionamiento antes que yo. En todo caso, debo decir que yo también considero que usar una bomba de pistón para mover motores hidráulicos no es una gran idea, es algo bastante simple. Es más, esta idea me ha acompañado casi toda mi vida profesional y nunca le di mayor importancia, porque asumí que en alguna parte del mundo había alguien que utilizaba este principio de funcionamiento para fabricar motores, y yo simplemente no lo sabía por un tema de ignorancia. Pero cuando empezó el tema de las energías renovables y vi que todo se hacía con electricidad y nadie usaba energía hidráulica para producir energía mecánica, me bajó la curiosidad y empecé a hacer una búsqueda más sistemática, más exhaustiva del tema. Y finalmente revisé hasta las bases de datos de patentes y me di cuenta que una idea tan sencilla no había sido utilizada. Y en ese momento nació la idea de construir un motor con transmisión hidráulica. Con el tiempo me di cuenta que una buena idea no sirve absolutamente para nada, pero de todas formas decidí pedir solicitudes de patente por algunas de las ideas que daban vueltas en mi cabeza.
Y como los temas de patentes son bastante caros y yo no tenía recursos, decidí escribir mis patentes. Y un día me presenté en la oficina de patentes de Santiago, de Chile, con 3 solicitudes de patentes, con 3 inventos míos y las 3 escritas por mí, y las 3 patentes me fueron concedidas. En rigor estas patentes no me han servido absolutamente nada, pero estoy bastante satisfecho de tenerlas, porque mis patentes no son modificaciones, no son mejoras, no son cambios menores, no es que a donde había 3 pernos puse 2. Mis patentes son sobre principios de funcionamiento, mis patentes son de cosas básicas, son explicaciones de cómo hacer las cosas. Y por lo tanto estoy bastante conforme de haber visto cosas que los demás no han visto y que eso quede escrito ahí para siempre que son inventos míos. Como dije, la explicación de cómo funciona el motor era simple y breve, porque el motor es simple. En esta animación, también hecha por mí, como todas las que uso para explicar mis ideas, verán el principio de funcionamiento del motor de vapor con transmisión hidráulica. Hay un cilindro que oscila con la fuerza del vapor y el vapor es direccionado mediante válvulas eléctricas. Luego hay una bomba hidráulica que toma aceite desde un estanque y lo impulsa hacia el circuito de trabajo. Y un acumulador que sirve para convertir el flujo de pulsos de la bomba en un flujo continuo. Y finalmente es este flujo continuo el que sirve para mover un motor o varios motores hidráulicos, que en el caso del camión al menos moverían las ruedas y el generador eléctrico. El acumulador que sirve para convertir los pulsos de la bomba en un flujo continuo es una solución muy usada en la industria para todo tipo de bombas oscilantes. Lo que hace el acumulador es actuar como un resorte y compensa con flujo la detención de la bomba. Si el acumulador no estuviera, el motor no giraría en forma continua, se notarían pequeñas detenciones. Una pregunta válida en este momento es si un motor de vapor como este puede mover un camión. Por eso, antes de ahora les mostré los camiones que funcionaban con vapor y les hablé del vapor. Porque al menos por conservación de energía, si el vapor era capaz de mover un camión hace 100 años, este motor al menos es capaz de mover esos mismos camiones. Claro que deben haber más explicaciones y que deberíamos ser capaces de mover camiones más grandes, pero me deberían aceptar que al menos desde ahí partimos. Decir que el nuevo motor puede mover un camión porque el antiguo motor de vapor podía hacerlo, puede ser cierto desde el punto de vista de la energía, pero si se trata de ver para creer, lo ideal sería poder mostrar un camión que funciona con el nuevo motor de vapor. Pero eso está más allá de mis posibilidades. Por lo tanto, lo que yo tengo para mostrar es un prototipo que trabaja con aire comprimido. En todo caso, cualquier motor de vapor trabaja con aire comprimido, porque son gases. La ventaja de hacer un prototipo con aire comprimido es el costo. Con aire comprimido podemos trabajar con componentes a temperatura ambiente. Con vapor tenemos que trabajar con componentes que soporten 200 grados Celsius, lo cual hace que sean equipos más caros. Y por otro lado, con aire comprimido basta tener un compresor que se puede comprar en cualquier lugar, y en cambio con vapor necesitamos una caldera con todos los problemas que ello conlleva. El que están viendo es el prototipo del motor de vapor que he construido, que por definición es además un nuevo tipo de motor de aire comprimido, porque transforma la energía del aire en energía mecánica. Obviamente a mí no me interesa un motor de aire comprimido, pero me gustaría que se entendiera que este equipo es por derecho propio un nuevo tipo de motor. Para entender cómo funciona este equipo como prototipo de un motor de vapor, voy a indicar las partes que lo componen. Lo primero es un cilindro que oscila con el aire comprimido y que es comandado mediante válvulas eléctricas. Este cilindro es el que debería funcionar con vapor, pero aquí funciona con aire. Después, un segundo cilindro actúa como bomba de pistón y genera pulsos, en este caso es agua y no aceite. El acumulador hidráulico, el que actúa como un resorte, convierte el flujo de pulsos en un flujo continuo, que es el que finalmente mueve motores hidráulicos. El primer motor hidráulico mueve un generador eléctrico que produce la luz que ven encendida. El segundo motor hidráulico hace girar un ventilador y finalmente un tercer motor hidráulico mueve una bomba de agua que recircula el agua de ese pequeño recipiente negro. El prototipo solo tiene una bomba, pero tiene 3 ejes de salida que entregan energía mecánica, pero no hay límite al número de ejes de salida que se podrían tener. El flujo se puede dirigir con válvulas y si se desea se puede llevar toda la potencia a un solo motor. Por ejemplo, se puede usar toda la potencia de la bomba para generar electricidad y detener los otros motores.
Esto es similar a cómo se usan los motores eléctricos, en donde un solo generador puede mover varios motores eléctricos. Los motores hidráulicos también se pueden poner en serie o en paralelo, prender o apagar independientemente. Hay un paralelo muy fuerte entre la forma en que usamos la electricidad y la forma en que usamos la hidráulica. Lo que pasa es que la electricidad es mucho más común. Pero la mayoría de las cosas que hoy hacemos con motores eléctricos se pueden hacer con motores hidráulicos. Y si se usa una energía renovable, la hidráulica es más eficiente al evitar transformaciones. Como los motores hidráulicos pueden instalarse alejados entre ellos, si hoy una fábrica funciona con motores eléctricos, se puede hacer funcionar en el futuro con motores hidráulicos. Pero claro, si le preguntan a alguien que trabaja con motores eléctricos, no esperen a que esté de acuerdo. Ahora quiero comentar la historia de este prototipo. La idea nació cuando una persona me dijo, hace algo aunque sea con cucharas. Con eso él me quiso decir que yo tenía que hacer algo físico para mostrar mi principio de funcionamiento, lo que yo quería hacer. Y hasta ese momento yo siempre había pensado en construir algo con vapor, un equipo más o menos industrial. Y en ese momento me di cuenta que podía hacer algo con aire comprimido. Y desde el momento que esta persona me dijo, hace algo con cucharas, hasta el momento que el equipo estuvo construido, pasaron 30 días. En 30 días yo tuve que pensar qué hacer, cómo hacerlo, comprar los componentes y armar yo mismo el equipo. Este equipo lo armé yo con un taladro y un juego de llaves, y la estructura me la soldó una persona. Y el haber hecho este equipo en 30 días me permitió entender dos cosas. Primero, que el equipo es muy sencillo de construir. Y segundo, que yo tengo muy claro los pasos a seguir para que el equipo funcione. El prototipo funcionando se puede medir con lo que se conoce como escala de madurez tecnológica, la TRL. En este caso, este prototipo es un TRL5 o TRL6, en una escala que llega a 9. Si en el prototipo cambiamos el cilindro que se mueve con el aire por un cilindro que funcione con vapor, todo el resto del equipo sigue funcionando igual. Y en este caso el prototipo sigue funcionando como motor, pero ahí ya sería un motor de vapor con transmisión hidráulica. Cuando veo funcionar este prototipo, sé que el nuevo motor de vapor funciona. Puede ser que ustedes no crean eso, no tenemos por qué estar de acuerdo, pero mírenlo, el equipo está funcionando. Con el primer prototipo funcionando, me acerqué a una empresa que vende el vapor como servicio. Es decir, ellos instalan calderas en la empresa y venden el vapor. Y esta empresa aceptó construir un equipo que funcionara con vapor. Y por lo tanto yo me encargué de hacer los planos, me encargué de las compras, me encargué de la supervisión durante la fabricación. Y cuando el equipo estuvo listo de acuerdo a los planos, me demoré 4 pruebas y 3 horas en que el equipo funcionara de acuerdo a mi plan de trabajo. Después de realizado el armado de acuerdo a mis planos, con solo 3 horas de prueba, tenía el equipo funcionando y generando 3 kW de energía mecánica. Este prototipo permite calcular la potencia generada midiendo caudal y presión, y mi plan de trabajo era medirla y comprar el motor hidráulico adecuado, y así mover un generador eléctrico y producir electricidad. Lamentablemente esto no ocurrió, pues las pruebas fueron hace tiempo y coincidieron con la pandemia. Y ahí la empresa cerró y después no retomó el proyecto. Y yo no tuve ni tengo las habilidades blandas como para conseguir que siguieran, y el prototipo a vapor quedó a un paso de generar electricidad. De todas formas, quiero comentar algunas cosas sobre este equipo. El video que están viendo es de la última prueba que hice y fue una toma muy corta para enviarla por WhatsApp a una persona que trabajaba conmigo y decirle que ya estaba funcionando el equipo. Y después nunca volví a ver el equipo. Si lo hubiera sabido, habría hecho un mejor video. La potencia mecánica de 3 kW del equipo se determina midiendo el caudal generado por las bombas y por la presión leída en un manómetro. Y con estos dos datos se entra a un catálogo de motores hidráulicos y se elige el que sirve. Y el catálogo nos dice la potencia que entrega el motor. No es una aproximación, es un dato real dado por el fabricante. Es importante que se sepa y se entienda que el rendimiento del nuevo motor es casi constante. Esto significa que si a la velocidad que lo ven funcionar, que es de 1 ciclo por segundo, la potencia es de 3 kW, si usamos más vapor y conseguimos que el sistema oscile a 2 ciclos por segundo, producirá el doble, 6 kW mecánicos. Y cada vez que aumentemos la velocidad, aumentará la potencia que el equipo entrega. El rendimiento constante es una gran cualidad que las turbinas de vapor no tienen.
pues las turbinas tienen curvas de rendimiento con un punto óptimo de operación, y fuera de ese punto óptimo los rendimientos bajan, y bajan mucho. En la escala de prototipos, este prototipo del motor de vapor funcionando habría sido un TRL7 o un TRL8, porque estábamos trabajando en un entorno real, usando materiales finales y una caldera industrial. Este prototipo tenía una aplicación industrial, pues sirve como válvula reductora de presión de vapor, que no voy a explicar de qué se trata, pero es una aplicación comercial, porque permite convertir en electricidad energía de vapor que normalmente se pierde. Es decir, estábamos a un paso de un producto comercial. Nuevamente tengo que decir que para mí las pruebas demuestran que el nuevo motor de vapor funciona. Y además, con todas las pruebas que he hecho, jamás he visto alguna inconsistencia o algo que me haga dudar de lo sencillo, práctico y eficiente que es el nuevo motor de vapor. Si viendo funcionar el prototipo que usa aire comprimido, ustedes aceptan que con un movimiento oscilatorio producido con el vapor, nosotros podemos producir energía mecánica que sirve para mover motores, generar electricidad o mover bombas de agua, aunque ustedes no se den cuenta, están aceptando que existe un nuevo tipo de motor, porque esta forma de producir energía mecánica no había sido utilizada antes. Si viendo funcionar estos prototipos, ustedes aceptan que esto es un nuevo tipo de motor, una pregunta absolutamente válida es cómo sería el rendimiento de este nuevo motor. Conociendo el caudal de vapor y la presión del vapor disponible, el nuevo motor de vapor permite calcular la potencia mecánica que entrega. Y este resultado puede compararse con datos de turbinas de cogeneración que entrega lo que podríamos llamar el Ministerio de Energía de Estados Unidos. Y la conclusión es que el nuevo motor compite en rendimiento con las turbinas de cogeneración, pero a un costo inferior, y además ese rendimiento se obtiene hasta en equipos de baja potencia. Pero como el motor es para camiones, sería bueno hacer alguna comparación con el motor diésel, y en este caso se pueden usar valores de rendimiento que son ampliamente aceptados. Hay estudios que determinan en 30% el rendimiento del antiguo motor de vapor en sistemas de 3 etapas, en contra del 40% del rendimiento del motor diésel, siendo ese 40% el que siempre he considerado mi punto de partida. Mi meta personal con el nuevo motor de vapor es superar el rendimiento térmico del motor diésel y superar el 40% de rendimiento. Ese 40% es totalmente alcanzable por algo que diré más tarde, pero hay que considerar que el nuevo motor de vapor entrega su potencia directamente a las ruedas, y la potencia del motor diésel se mide a veces antes de la caja de cambios. Por tanto, al usarse en camiones, un motor de vapor de menor potencia reemplaza un motor diésel de mayor potencia. Por lo tanto, aún a igualdad de rendimiento, el motor de vapor debería usar menos combustible para mover un camión dado. Una explicación muy sencilla de por qué el nuevo motor de vapor es mejor que otros es su simplicidad. Dicen que Leonardo da Vinci dijo que la simplicidad es la máxima sofisticación, y este nuevo motor sería lo más simple que se ha hecho. Si se fijan, en el nuevo motor los únicos ejes que giran son los ejes de salida. En este motor se eliminó todo lo superfluo, todo lo innecesario, y el movimiento oscilatorio empuja el fluido que hace girar el eje. Casi no hay transformaciones de energía. Es directamente el movimiento del fluido empujado por el vapor el que hace girar el eje del motor. Esto es tremendamente importante, pero sería largo de explicar. El rendimiento de un motor es la relación entre la energía que entra al motor y la energía que sale del motor, siendo la diferencia entre la energía de entrada y la de salida lo que gasta el motor en moverse a sí mismo. Mientras más simple el motor, menos energía gasta en moverse a sí mismo, y eso lo hace más eficiente. Vean el antiguo motor de vapor. Hay una cantidad enorme de piezas. Hay bujes, ejes que giran o oscilan, engranajes, y todos generan calor por rozamiento, lo que obliga a tener bombas de lubricación. Hay piezas que viajan a gran velocidad y después se devuelven, inercias perdidas, y todo eso es energía que se pierde y que gasta el motor en moverse a sí mismo. Y nada de eso hay en el nuevo motor. Por eso el nuevo motor es más eficiente. Entendería que alguien piense que la trampa en todo esto está en la parte hidráulica y que el aceite gasta energía al moverse como los fierros gastan en las transmisiones mecánicas. Pero en la realidad está medido y probado que las transmisiones hidráulicas son muy eficientes.
Las bombas y motores hidráulicos compiten en rendimiento con los motores eléctricos. Hablamos de rendimientos volumétricos de hasta 95%. Pero hay un caso práctico que muestra la eficiencia de las transmisiones hidráulicas. La empresa Linde, que fabrica grúas y parece que fue la primera que patentó una transmisión hidráulica para grúas horquillas, determinó que cuando pasaban de una transmisión mecánica a una transmisión hidráulica, ahorraban un 30% del combustible. Así que no hay trampa, el nuevo motor es más eficiente y el aceite ayuda a eso. Y con este dato de Linde quiero volver a algo que dije. Si consideramos que el antiguo motor de vapor podía tener un rendimiento del 30% y si por cambiar de una transmisión mecánica a una hidráulica se ahorra un 30% de combustible, por simple regla de 3, el rendimiento del nuevo motor sería del 42%. Entiendo el poco valor que se puede dar a estos números. Se podría decir que es mezclar peras con manzanas, pero me gusta pensar que algo dicen y que voy por el camino correcto. Y fíjense en lo que implica un rendimiento del 40% en un motor que quema biomasa. Significa que con 1 kilo de pele, de astillas o de cuescos secos se pueden producir unos 2 kW de energía mecánica o unos 2 kW de energía eléctrica. Eso es un tremendo número. Saquen ustedes mismos sus conclusiones. Estamos en el capítulo 4, que era para hablar de prototipos, y es a partir de ellos que he tratado de explicar lo eficiente que es este nuevo motor. Pero ahora quiero explicar que aquí hay un nuevo principio de funcionamiento para motores, que permite decir que este motor, además de ser el motor más eficiente, es el motor más versátil que jamás se ha inventado, aunque usted no lo crea. Cuando digo que este es el motor más versátil que se ha inventado, me refiero a que usando el mismo principio de funcionamiento y básicamente los mismos componentes, podemos utilizar diversos tipos de combustible y la mayoría de las energías renovables para producir energía mecánica. Y espero que al final de esta explicación se entienda que jamás ha existido un motor con estas características. Y para entender esto tenemos que mirar el prototipo que funciona con aire y fijarnos que lo único necesario es que la bomba oscile. Y da lo mismo el origen de la fuerza que la hace oscilar. Si tuviéramos la fuerza y con la mano hiciéramos oscilar la bomba de pistón, igual veríamos la luz prender, el ventilador girar y la bomba recircular el agua. Si nos quedamos con la bomba y no mostramos la fuerza que causa la oscilación, podemos representar el nuevo tipo de motor con esta animación, en donde lo único importante es hacer oscilar la bomba. Si la oscilación de la bomba se hace con el vapor, tenemos el motor de vapor con transmisión hidráulica, que es el caso que estamos tratando en el video. Pero hay otras formas de conseguir hacer oscilar la bomba. Por ejemplo, podemos usar un molino de viento y un sistema de biela y manivela, de forma de generar un caudal hidráulico con presión. Y lo que yo he tratado de explicar en el video es que teniendo ese caudal ya podemos mover motores hidráulicos y podemos generar energía mecánica. Usar el viento para producir energía hidráulica es más eficiente, sencillo, económico y controlable que usar el viento para producir electricidad. En mi canal hay videos que lo explican. Se sorprenderán, hasta un refrigerador se puede hacer funcionar con la energía del viento y eso es sin usar electricidad. Obviamente, si un molino de viento que gira puede hacer funcionar el nuevo tipo de motor, también lo puede hacer funcionar un molino de agua, que también gira. Y básicamente se usan los mismos componentes que con el molino de viento. Si se tiene un curso de agua, un canal, un río, podemos mover motores hidráulicos y generar energía mecánica. La ventaja es que la potencia es constante y con la fuerza del agua podemos mover máquinas. Y fíjense bien, sin usar electricidad. Con las olas podemos hacer lo mismo. Podemos tener unas boyas, un sistema mecánico y con eso podemos hacer trabajar el nuevo motor y tener energía mecánica. Incluso, si volvemos al sistema original que usa el cilindro, podemos mover la bomba de pistón con agua a presión que se puede obtener desde una represa. Y en ese caso la presión generada por la columna de agua sirve para mover la bomba. Y de esta forma mover el motor hidráulico y generar energía mecánica. Usando presión de agua, el nuevo motor tiene las mismas ventajas que tenía antes sobre las turbinas. Sigue teniendo un rendimiento constante y en cambio las turbinas France y las turbinas Pelton tienen curvas de rendimiento. En el caso de las turbinas, si el caudal es muy bajo, la turbina a veces ni siquiera sirve. En cambio, el nuevo motor, si hay poco caudal, producirá poca energía, pero mantendrá su rendimiento.
Por último, la fuerza para hacer trabajar el nuevo motor oscilante se puede obtener mediante explosiones de combustible. Y en ese caso tenemos un motor de combustión interna. Pero de este motor no voy a explicar el funcionamiento. Si quieren conocerlo, abajo hay un link a un video que habla sobre un motor de 3 tiempos. Sí, escucharon bien. No es un motor de 2 tiempos, no es un motor de 4 tiempos, es un motor de 3 tiempos. Y aunque no voy a explicar el motor, quiero contar algo. Sucede que Ford Motor Company, la gran empresa multinacional, la gran empresa de vehículos, patentó el año 2005 un motor muy similar a mi motor de 3 tiempos. Pero ellos patentaron un motor de pistón libre que en teoría es muy eficiente, pero como no se puede controlar, no sirve para absolutamente nada. Yo en cambio me di cuenta que podía detener el pistón en cada oscilación, y eso me permitió crear el motor de combustión de 3 tiempos, que tiene un tiempo de tensión que se usa para realizar el escape y la admisión. Eso hace una diferencia enorme y Ford, con todos sus recursos, no vio esa posibilidad. Hoy por hoy puedo asegurar que un vehículo con un motor de 3 tiempos contaminaría menos el mundo que un vehículo eléctrico. Si ven el video lo podrán entender. Incluso presenté la solicitud de patente por un motor de 3 tiempos, pero luego la abandoné, porque no pude asumir los costos, pero eso sirvió para dejar la constancia sobre un motor de 3 tiempos. Si después de todo lo que he dicho, de las cosas que han visto, de las explicaciones que he hecho, ustedes aceptan que con un movimiento oscilatorio se puede mover una bomba hidráulica de pistón que entrega un flujo que estabilizado sirve para mover motores hidráulicos, todas las demás cosas que he dicho sobre los diversos tipos de combustible o fuentes de energía es consecuencia de ese principio de funcionamiento. Así que resumiendo, este nuevo motor oscilante permite usar muchos tipos de energía sustentable: el viento, los cursos de agua, las caídas de agua, las olas. Es decir, podemos crear motores que funcionan sin combustión, usando directamente las energías renovables. Por eso digo que este nuevo motor oscilante es lo más versátil que jamás se ha inventado, pues permite construir, fíjense bien, motores de combustión externa, el motor de vapor, motores de combustión interna, el motor de 3 tiempos, y motores sin combustión, los de las olas, los del viento, los del agua. Ningún otro motor puede hacer eso. Por eso, este nuevo motor, o su principio de funcionamiento, es el más versátil que se ha inventado. Con el tema del rendimiento y de que el motor es el más versátil, me escapé un poco del tema central del video, que es el camión y su motor de vapor. Pero lo que quería plantear y dejar claro es que esto es más que el camión y su motor. Esto es un nuevo principio de funcionamiento de motores. De forma que si el camión se construye y el principio de funcionamiento se valida, se abre un abanico de posibilidades de usar energías sustentables para producir directamente energía mecánica, de una forma eficiente, sencilla, de baja tecnología, barata y sustentable, sobre todo sustentable. Pero ahora corresponde volver al camión y su nuevo motor de vapor. Pero lo quiero hacer desde el interior de la cabina de un camión a vapor que tiene 100 años. Aquí vemos que una persona maneja y otra persona alimenta una caldera, y lo hace con una pequeña pala, porque la puerta de la caldera es pequeña. Es decir, este camión no usaba grandes cantidades de carbón, y es importante notarlo, porque tengo la impresión que se tiende a pensar que los motores de vapor eran ineficientes y gastaban grandes cantidades de carbón, y eso no es verdad. Gastaban el carbón adecuado al rendimiento que tenían. Ahora, si en este camión que vemos funcionar con carbón, nosotros reemplazamos el carbón por pellets de madera, la cantidad en kilos de pellets que habría que echar a la caldera es la misma cantidad que se echa de carbón, porque la capacidad calórica de los carbones disponibles hoy es similar a la del pellet, es decir, unos 5 kW por kilo. Y al alimentar con pellet la caldera del camión, este camión se vuelve sustentable, es neutro en carbono, y sería más ecológico que cualquier otro vehículo eléctrico, por todo, por los materiales, por los procesos de fabricación, por la vida útil, por su capacidad de ser reutilizado. Este camión a vapor sería infinitamente mejor que un camión eléctrico, que ni siquiera existe. Y por eso no entiendo que nadie hable de algo tan simple como traer el camión de vapor al siglo XXI. Miren bien este camión que está funcionando. ¿Qué tiene de malo? Nos volvimos tan flojos, tan inútiles, que tener que alimentar una caldera con biomasa es algo que ni siquiera podemos imaginar. ¿Cuál era el problema de haber copiado este camión
Y así, sin ningún tipo de problema, con costos ridículos, ya tendríamos camiones sustentables. Imaginen este camión en nuestros días. Imaginen un granjero que vive a 30 o 50 kilómetros de la ciudad en que entrega sus productos. Y tiene un camión de estos. Ese granjero conduce y su hijo alimenta la caldera con pellets que ellos mismos producen. ¿Dónde estaría lo malo? ¿Por qué nadie lo ha intentado? ¿Quién ha escuchado alguna vez que alguna empresa, alguna institución plantee construir un camión que use biomasa como combustible? Siendo que es sustentable y es lo que se supone que buscamos y queremos. No todo tiene que ser caro. No todo tiene que usar materiales raros y escasos. Sinceramente no entiendo por qué no se busca lo simple. Aunque sinceramente creo que ni siquiera saben que existen estas cosas y sus posibilidades. Y no piensen que estoy tratando de engañarlos y que hay un aspecto técnico que estoy ocultando que hace que el camión de vapor no sea tan sencillo y práctico como les he comentado, y esa sea la razón fundamental de por qué el camión de vapor no se ha traído al siglo XXI. Si quieren buscar una explicación de por qué no tenemos hoy camiones de vapor, tienen que buscarlas en otros aspectos de la modernidad. Pero no piensen que yo estoy engañando o estoy mintiendo. Los camiones de vapor son tan sencillos, eficientes y prácticos como he comentado. Y a pesar de que ese camión de vapor de hace 100 años hoy día sería mejor que un camión eléctrico, no es ese camión el que yo quiero construir. Yo quiero hacer realmente un camión de vapor del siglo XXI. Quiero cambiar la transmisión mecánica por una transmisión hidráulica, pero además quiero cambiar la caldera y el sistema de alimentación de combustible. Realmente quiero hacer algo que se pueda llamar un motor de vapor del siglo XXI. Si a este camión que tiene 100 años nosotros le quitáramos la transmisión mecánica y pusiéramos en su lugar una transmisión hidráulica impulsada por el vapor, tendríamos las ventajas que comenté al principio del video. Es decir, tendríamos un camión a vapor que quema biomasa, que tendría varias ruedas motrices, dirección hidráulica, energía eléctrica, computadora a bordo, aire acondicionado, la posibilidad de llevar una caja para carga refrigerada y también tendría frenado regenerativo. Además, si recuerdan, entre las ventajas que comenté al principio del video, este camión cuando está detenido se convierte en una central hidráulica a biomasa, que permite generar electricidad o mover todo tipo de maquinaria. Si lo piensan, con estas ventajas que he enunciado, ya tenemos bastante ganado con respecto al antiguo camión de vapor. Tenemos un camión más sencillo, más eficiente, más práctico, que tiene un mundo de posibilidades que el antiguo camión no tenía. Pero yo no me quiero quedar ahí. En algún momento comenté que tenía 3 patentes de invención. Pues bien, estas 3 patentes están asociadas al motor de vapor. Y la segunda de mis patentes es por una caldera en metal fundido, que está pensada para ser utilizada con biomasa. En este video no voy a dar la mejor explicación que puedo hacer sobre esta caldera. Si les interesa conocer cómo funciona y una mejor explicación, en los comentarios hay un link que lleva a un video de esta caldera. La forma más simple de explicar esta caldera en metal fundido es decir que es una olla, un estanque, un recipiente que se coloca directamente sobre la llama del pellet, al igual que se pone la tetera lo más cerca posible de la llama en una cocina a gas. Además, en la olla, en el recipiente, hay un metal de bajo punto de fusión, como el estaño, el plomo o el galio, y dentro de este recipiente y sumergido en este metal líquido hay un serpentín que tiene varias vueltas. Cuando la llama del pellet calienta el recipiente, el metal se vuelve líquido. Y si entonces hacemos circular agua a presión por el serpentín que está sumergido en este metal líquido, el agua a presión se convertirá en vapor a presión, que va directamente a mover el motor hidráulico. Aquí no es necesario un estanque de acumulación para el vapor como en las calderas convencionales. Todo este procedimiento está respaldado desde la termodinámica. Y créanme, el agua al pasar por la tubería se calienta y se convierte en vapor. Hay variables que hay que controlar, pero en resumen se produce vapor. Una de las ventajas importantes de esta caldera es que no puede explotar. Y un buen diseño evita muchos trabajos de limpieza de las cenizas. Cuando empecé con el tema de los motores de vapor, algo que me preocupaba era que las calderas explotan y por lo tanto esta nueva caldera me gusta por eso, por su sencillez, por su facilidad de construcción y también por su seguridad. Esta caldera no puede explotar. Eso permite masificar el uso del vapor a presión, sin los riesgos de explosión de los viejos sistemas. No voy a explicar más sobre la caldera, para eso hay un link abajo a un video. Pero quiero hacer algunos comentarios.
Mi primer invento fue el motor de vapor, y eso me llevó al mundo de las calderas. Y lo que vi no me gustó. Yo quería algo más sencillo, algo más seguro, algo que yo pudiera diseñar y fabricar. Y por lo tanto me puse a estudiar el tema y en un par de meses llegué a lo que acabo de describir, la caldera en metal fundido. Y fíjense ustedes que aquí pasa lo mismo que con el motor. Si yo describo la caldera y el motor, se darán cuenta que las explicaciones son muy sencillas. Pareciera que no hay nada nuevo, pareciera que no hay ninguna innovación. Pero en ambos casos yo pude patentar el motor y la caldera, porque realmente nadie antes había utilizado esos principios de funcionamiento. Y en el caso de la caldera es todavía más extraño, porque las calderas por 250 años se han dividido en dos clases, las acuatubulares y las pirotubulares. Y si ustedes entran a un manual de calderas y ven cómo son estas clases de calderas y después ven la descripción de mi caldera en metal fundido, se darán cuenta que mi caldera no cae en ninguna de esas dos categorías. Por lo tanto, sin saber nada del tema, entré al tema de las calderas y lo que hice fue patentar una nueva clase de calderas. Obviamente tratarán de minimizar este hecho, podrán decir muchas cosas, que la cosa es muy sencilla, que de alguna forma se puede adaptar, pero no es verdad. Es realmente un nuevo tipo, una nueva clase, y yo mi caldera, aunque no la he hecho en metal fundido, la he visto funcionar con agua y otros líquidos. Por lo tanto, mi caldera funciona. Y eso me trae la pregunta de por qué me pasan estas cosas. No tengo explicación. Pero inventé algo en un área que no conocía y inventé algo totalmente diferente. Y es esa cualidad la que yo uso como respaldo para decir que tengo la capacidad técnica de construir un camión de vapor. Y es lo que estoy esperando hacer, tener los recursos para fabricar un camión de vapor aprovechando todos estos inventos y esos pequeños detalles que hacen los cambios, que hacen que las cosas sean mejores y que son los cambios que en mi vida siempre voy realizando. Y no es que invente cosas de la nada, yo uso lo que existe. Por ejemplo, los metales fundidos se usan en transferencia de calor, en centrales nucleares, turbinas de aviones de guerra e incluso en computación. Pero todas estas aplicaciones de los metales líquidos los usan como portadores de calor y los hacen circular por tuberías. A mí, lo que me permitió patentar fue que el metal siempre permanece al interior del recipiente. Yo uso el metal como conductor de calor, que es la cualidad que todos usan, pero yo lo uso directamente. Es como si fuera un alambre de cobre que conduce electricidad. En este caso, el metal conduce el calor desde un punto a otro. La tercera patente que me fue concedida en Chile el año 2020 es por un sistema de alimentación de pellet, y es el que están viendo funcionar. El alimentador de pellet es simplemente un eje que gira que tiene un vaciado. Y este vaciado, cuando pasa por la zona donde está el estanque del pellet, se llena de pellet y al girar lo bota. Este alimentador permite dosificar, pues en promedio se sabe cuánto pellet se entrega por vuelta y eso permite controlar la potencia del combustible. Se puede usar un eje más largo que tenga varios agujeros y en ese caso uno puede decidir cuántos agujeros son los que trabajan en cada momento. Y eso permite mantener constante el caudal de aire aunque uno varíe la cantidad de pellets que está entregando. Este sistema de varios agujeros lo que permite es poder controlar el flujo de aire, es siempre constante, tiene la misma velocidad y eso es bueno para el funcionamiento del motor. Los quemadores de pellets comerciales que existen para aumentar la potencia aumentan la velocidad del único alimentador y aumentan el flujo de aire. Y eso tiene implicancias negativas tanto por el tipo de llama como para el rendimiento del motor. Me van a tener que perdonar que sea reiterativo, pero con el alimentador de pellets me pasó lo mismo que con el motor y la caldera. Y les quiero contar la historia. Sucede que hace unos 13 años, o quizás un poco más, me enteré de la existencia del pellet de madera, no lo conocía, y me llamó la atención como combustible, y me llamó la atención la estufa a pellet de madera, porque cuando estudiaba yo fabriqué una estufa acerrín, y me gustó el principio del combustible. Y por lo tanto fui a un lugar donde vendían estufas a pellet, y me gustaron, pero las encontré absurdamente caras. Y lo que dije fue, yo puedo construir una estufa como esta. Y en 2 meses, partiendo absolutamente de cero, sin siquiera saber cómo se prendía el pellet, yo construí una estufa. Y la hice completamente diferente a la estufa a pellet del mercado. Porque no me gusta copiar, y menos si puedo hacer algo mejor. Y obviamente en esta estufa a pellet que fabriqué, el alimentador de pellet es completamente diferente, por algo lo patenté. Pero también es diferente el sistema de encendido, el flujo del aire lo hice diferente, el quemador lo diseñé yo. Y por lo tanto, si quieren conocer esta estufa, si la quieren ver, en los comentarios hay un link a un video en que la muestro.
Y fíjense que en ese video explico que la estufa que yo diseñé partiendo de nada en 2 meses es técnicamente mejor que las estufas a pellets que se venden en el mercado. Y lo digo en serio, es mejor. La estufa que están viendo no fue la primera que hice. Quizá podría haber hecho negocios con la estufa, pero para mí el motor es más importante. Pero les muestro la estufa para que aprecien que no hay humos visibles. Y les puedo asegurar que si están al lado de la estufa no hay olor. Es decir, el pellet es un buen combustible. Y bien quemado no produce humos. Me imagino que si hay una gran cantidad de quemadores de pellet funcionando, algún efecto habrá. Pero para eso habrá que buscar soluciones. Pero se parte con un combustible que puede ser muy limpio si se quema bien. El alimentador de pellets fue la tercera patente que me concedieron en Chile, pero las 3 patentes que pedí, el alimentador, la caldera y el motor de vapor, permiten hacer lo que técnicamente se llama una planta motriz, es decir, el motor de vapor y los accesorios necesarios para que funcione este motor de vapor. Así que con estos 3 inventos, espero algún día hacer la planta motriz para el motor de vapor que mueva un camión. Y espero conducirlo yo en un trayecto largo para mostrar lo útil que es el camión quemando biomasa. Al fin empiezo a despedirme. Como dije, la intención del video era dar a conocer que se puede construir un camión a biomasa para el siglo XXI. Un camión que es ecológico y sustentable, y un camión que es mucho más que cualquier alternativa eléctrica. Pero sobre todo, más que darlo a conocer, yo quiero construir el camión. Y eso significa conseguir financiamiento, ya sea de una empresa, una institución o de personas. Y por eso dije muchas cosas en el video que pueden parecer innecesarias. Porque el tema no solo era decir que soy el creador de las ideas, sino tratar de explicar que yo puedo fabricar estas cosas, siempre y cuando cuente con los recursos. Pero quiero decir que poner dinero para hacer este camión del siglo XXI no es solo algo beneficioso por ser sustentable, por ser ecológico o cualquier cosa de esa. Puedo asegurarles que es una buena inversión porque hay patentes de invención involucradas. Como dije antes, un día me presenté en la oficina de patentes en Chile y entregué 3 solicitudes de patente al mismo tiempo. Estas patentes, para no incurrir en gastos, las escribí yo mismo. Claro, después de haber estudiado el tema de las patentes y aprender cómo se hace una patente. Pero el punto es que aún me quedan muchas ideas para pedir patentes y que son necesarias para optimizar el funcionamiento del motor de vapor del siglo XXI. Son ideas que trato de no comentar ni decir en mis videos, pero están aquí en mi cabeza y están disponibles. Si un día existen los dineros para construir el camión con su motor de vapor, supongo que también habrá dinero para pedir estas nuevas patentes que aseguren ese monopolio legal que rentabiliza la inversión que se haga. Que aún me quedan ideas por patentar es algo que les puedo asegurar. Finalmente me despido. Este video ha sido tan largo que tengo serias dudas de que alguien escuche estas palabras, pero si aún hay alguien ahí y de alguna forma intuye que con un movimiento oscilatorio se pueden mover motores hidráulicos, les pido su ayuda. Les pido su ayuda con un me gusta, con un comentario, con una palabra de apoyo, con suscribirse al canal. Incluso me pueden ayudar compartiendo el video. Ya sé que es extremadamente largo, probablemente nadie lo vea, pero en una de esas el video llega a las personas adecuadas. Si quieren compartirlo pueden indicar que es un video de un loco que dice que inventó un nuevo tipo de motor. Un nuevo tipo de motor que realmente nos hace falta. Yo tengo la seguridad técnica de que todo lo que les he dicho se puede construir y funciona. Y realmente creo que hace falta un motor con estas características, porque necesitamos producir energía mecánica sin usar combustibles fósiles. Por lo tanto, un me gusta es lo que les pido, un apoyo con un comentario. Eso es lo que les pido. Así que muy agradecido. Si todavía siguen ahí, me gustaría sacar la mano por la pantalla y estrechar la mano de ustedes como agradecimiento. Como no puedo hacerlo, simplemente les voy a dar las gracias. Muchas gracias.